Bien, vamos a trabajar con otro ejemplo. Vamos con el 13-14. Dice la inmovilización de venados silvestres. Mucho texto. Ya. Hagamos como que ya lo leímos. De acuerdo, el grupo A recibió 5 miligramos. Haga un análisis de varianza a un nivel de significancia del 0.01 y determina si el tiempo promedio de derribamiento es o no igual a las tres sustancias. Ok. Bueno, pues entonces elegimos las tres sustancias. Ok, control C. Damos acá una hoja nueva. Esto es una pena. Control V porque se va a ir todo derecho. Ja, ja, ja. Esto está bueno. A ver, déjenme acercar un poco. Acá. Me tengo que acercar aquí. Ok, a ver, en este caso, este ya corresponde a este. Control X, control V. Sí, pero aquí tenemos un problema con los datos. Es 17, 16, 17, 16, 775. Ah, eso los pegó. Control X, control V, 775 y ya. Y en el otro, si es 44635, 44635, ahí está. 68373. 68373, ahí está. ABC. A, B, C. Y pues lo único que tenemos que hacer es una prueba de análisis de varianza con este nivel de significancia y determinar el tiempo promedio de derribamiento es igual o no con las tres sustancias. Es decir, tenemos tres sustancias que se utilizan pues para derribar algo. Venados con la blanca, algo así, ¿no? Venados silvestres de cola blanca. Ok, está bien. Ah, le están suministrando tranquilizantes. Oh, qué divertido. Ok, hagamos nuestro análisis de varianza. Entonces, en esto voy a moverlo de aquí porque me estorba. En datos. ¿Vale? Ok. En datos. Estoy seleccionando acá. Ahí está. Datos. Análisis de datos. Aquí. Ya estamos en análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Aceptar. ¿Vale? El rango de entrada, es decir, los datos, de dónde los vamos a agarrar. Le damos clic aquí, seleccionamos. ¿Vale? Todos nuestros datos. Ahí está. Ya tenemos seleccionados nuestros datos. Luego está en columnas. Hay rótulos en la primera fila, pero el alfa es de 0.01 para este caso. ¿Vale? El rango de salida, donde queremos que nos coloque los datos. ¿Vale? Aquí vamos a pedir que sea en esta celda. Listo. Entonces, los datos agrupados por columnas, rótulos en la primera fila porque llevan los nombres, el alfa adecuado, el rango de salida, a aceptar. Y ya tenemos el análisis de datos, pues observamos los promedios, la varianza, así hacemos esto, ponemos cara de ser gente inteligente, así de, sí, qué interesante, miren, el promedio, sí, claro, el promedio. Oh, ¿cómo no? Sí, sí, vean. Así, ¿ves todos estos datos? Pues no los entenderías porque no estudiaste la misma carrera que yo. Ja, ja, ja. Así le dicen a su cliente, ¿de acuerdo? Son muy importantes, pero no los entenderías. Y que realmente, pues a nosotros lo único que nos interesa es, para decidir si son iguales o son diferentes, ¿vale? Es esta de aquí, que nos dice eso de ahí. .45 es menor a 5.48. Entonces, se acepta
H0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está por debajo del valor crítico de F. ¿Qué es el valor crítico de F? Pues es el valor máximo que puede tomar F. En este caso está por debajo del valor crítico. Se tiene que aceptar. ¿De acuerdo? La probabilidad es mayor al 0.01. Por lo tanto, la probabilidad también nos indica que se debe de aceptar. ¿De acuerdo? ¿Está en el límite? Sí. E incluso hay una que está por debajo del promedio. Sí. Si se dan cuenta, las otras dos tienen promedios de 10 y de 9. Sí, estamos completamente de acuerdo. Pero la evidencia estadística nos indica que no hay diferencia. ¿De acuerdo? ¿Sale? Se acepta H0 porque este es menor que el valor crítico de F. ¿Sale? Por ese motivo. Porque nuestra prueba nos está diciendo que se tiene que aceptar. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. No, profe. Ok, bueno, nada más déjenme ver. Este no es este, es este de acá. Era el 13.2 y el 13.4 para etiquetarlos. ¿Sale? Entonces, W13.2 y este es el W13.4 para que recordemos que son del Walpole. Y vamos a utilizar uno del Mendenhall. Porque los del Walpole todos son con tamaños de muestras iguales y aquí por lo menos tenemos uno con tamaños de muestras diferentes. Entonces, en este caso, el ejercicio que vamos a trabajar está en la página, ¿qué página es? 461 y es el ejercicio 11-14. Entonces, vamos a ponerla acá. Es el ejercicio del Mendenhall, el 11.14. Y vamos a sacar los datos. A ver, dice que, ¿qué es lo que dice este? Dice, contenido de oxígeno disuelto. Se tomaron muestras de agua de un río en 4 lugares diferentes para determinar si la cantidad de oxígeno disuelto, una medida de la contaminación del agua, varía de un lugar a otro. Los lugares 1 y 2 se seleccionaron arriba de una planta industrial, una cerca de la orilla y la otra mitad del río. El tercer lugar estaba adyacente a la descarga de agua industrial para la planta. Y el cuarto lugar estaba ligeramente aguas abajo a la mitad del río. 5 especímenes de agua seleccionaron al azar de cada lugar, pero un espécimen correspondiente al lugar 4 se perdió en el laboratorio. Esta gente de laboratorio parece que no puede mantener sus cosas en orden. En fin, los datos y un análisis de varianza con Minitab de computadora. ¿Por qué con Minitab? Háganmelo con Excel. De la sala de empresa dan a continuación a mayor contaminación lugares de lecturas más bajas de oxígeno disuelto. Ok. Entonces tomamos nuestros datos, ¿vale? Control C, agarramos y pegamos por acá. Por aquí está bien. Control V, asistente para la importación, espacio, perfecto. ¿Por qué nada más tenemos 3 ahí? Sí, porque nada más tenemos 3, sí, claro. Ok. Bueno, de aquí vamos a tener dos cosas. Vamos a acercarnos. ¿Sale? Ok, entonces esto es el lugar y todo esto es medida de oxígeno, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a hacer el análisis de varianza correspondiente. Entonces, para esto nos vamos a datos, análisis de datos. Aquí está, análisis de varianza de un factor, aceptar. Sale nuestro rango de entrada.
Nuestro rango de entrada son todos estos datos. No importa que se queden celdas vacías. Debemos asegurarnos que el recuadro que generemos incluya todos los valores. No importa si hay más celdas vacías en medio, las va a considerar como datos no numéricos y por lo tanto, no va a ser no los va a considerar como elementos. Entonces nos va a marcar incluso que tenemos un tamaño de muestra distinto. Ahora, en esta ocasión está agrupado por columnas, está agrupado por filas. ¿De acuerdo? Van en rengloncitos las cosas. ¿Sale? Y tenemos rótulos en la primera fila. A ver si nos lo toma bien. No nos dio nivel de alfa, por cierto. Lo leímos. No, Creo que no, profe. no nos da. Bueno, pues ni modo. A ver. Y el rango de salida. Nos falta el rango de salida. Vamos a ponerlo aquí en el 8. Ok, en el A8. Vamos a darle a aceptar. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, pusimos, aún así se quedó un valor crítico del 0.01. ¿Sale? Y lo que podemos ver es aquí, por ejemplo, si nos considera los nombres de los grupos son lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Y si se dan cuenta, nos maneja el número de datos en cada muestra, considerando que este nada más tiene 4 observaciones porque una se perdió en el laboratorio. ¿Vale? Nos maneja la suma, los promedios y la varianza. Tienen varianzas relativamente pequeñas. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que comparen este valor de F con este valor crítico para F. Para una varianza, bueno, para un nivel de significancia del 0.01. Aún así el valor de F nos da un valor muy grande. Podemos haber puesto 0.5 o 0.10 y aún así sería muy grande. Y lo que debemos es un valor de probabilidad muy pequeño. Esto equivale en notación decimal a tener 8 ceros, 0.8 ceros y después un 9. Con lo cual estaríamos hablando de que tendríamos que aceptar muchísimas cosas. Por lo tanto, pues esto se rechaza el hecho de que sean iguales y se tiene evidencia suficiente para suponer que son diferentes. Y aquí queda más o menos claro cuál es el que es diferente a todos los demás, ¿no? Todos los otros tienen como que valores promedio muy similares. El problema no es el que está junto a la zona de desechos, ¿o sí? El lugar 3, ¿qué era? El lugar 3 estaba adyacente a la descarga del agua industrial de una planta. Mendiga planta, está contaminando el agua. Ok. ¿Es culpa de la planta? Sí. ¿Qué ve la planta? Algo así, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que dice nuestro análisis. ¿Sale? O si ustedes están trabajando con la planta, pues tienen que asesorarla para que pues cambie sus procesos y ya no contamine el agua o algo así. O igual y les piden que escondan los resultados y que maquillen las cosas. No sé, depende de la calidad moral de la planta con la que trabajen, ¿de acuerdo? Y de ustedes también. Aquí lo que hemos visto fue este análisis de varianza hecho con Excel, ¿sale? En el cual cambiamos de columnas a filas y de que cambiamos el tamaño de muestras de iguales a diferentes, ¿de acuerdo? Se dan cuenta, el proceso del cálculo es el mismo, el análisis es el mismo, nos concentramos en este lugar, ¿de acuerdo? Porque aquí es en realidad el sentido interpretativo del análisis de varianza, ¿de acuerdo? No hay otro, ¿sale? Es aquí donde nos vamos a concentrar para analizar o para interpretar los resultados de ANOVA, ¿sale? Más o menos, dudas, preguntas. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.